Sumario TV. Hola, encantado de saludarlos. Soy Alejandro Arias, director de Sumario TV. Venimos de regreso a la ciudad de Santa Marta luego de haber estado en la rueda de prensa que ofreciera el ahora candidato a la gobernación del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar. Rueda de prensa que por demás fue no solamente sorpresiva por el anuncio que hiciera Caicedo Omar, sino que además se tocaron temas muy sensibles relacionados con los recientes anuncios de la Fiscalía General de la Nación. Veamos los pormenores de la rueda de prensa. Buenos días. Bueno, cuando esta fuerza ciudadana de cambio que hemos promovido en la ciudad de Santa Marta, en el departamento del Magdalena y en Colombia, obtuvo 500.000 de votos en la consulta presidencial el año anterior, quienes no quieren que el país avance hacia el futuro, decidieron convertirnos en objetivo para acabarnos. Los ataques cada vez son más violentos, utilizando el mismo método que han promovido en otros países para eliminar la oposición y las personas que representamos voces alternativas a la política tradicional que administra lo público en buena parte del territorio nacional. Estos sectores han liderado un proceso de judicialización de la política en mi contra. Así lo hicieron hace muchos años, cuando fui rector, lo hicieron durante el periodo en el que fui alcalde y luego cuando iniciamos este proceso para convertirnos en un liderazgo alternativo de orden nacional con origen en la región. Nuestra respuesta ha sido siempre acudir a los llamados de la justicia para controvertir los montajes, siempre buscando que prevalezca la verdad, así como luchamos para que prevaleciera la verdad cuando me privaron injustamente de la libertad durante 5 años por un proceso que a la postre se les caería, y como hemos acudido siempre a la justicia para demostrar nuestra inocencia. Solo hay una forma de acabar con el atraso que han estado perpetuando en la ciudad de Santa Marta o en el departamento del Magdalena la vieja clase política tradicional, algunos clanes con prácticas mafiosas, y es promover el cambio. Ese cambio se promovió en Santa Marta y esta ciudad se ha transformado en 2 periodos de gobierno, y este cambio es el que queremos promover en el departamento, en el Caribe y en el país. De manera que este proceso ininterrumpido de transformación que lleva a la ciudad, pues sin duda alguna quiere interrumpirlo, quieren pararlo los corruptos, los que quieren apoderarse nuevamente de la alcaldía de Santa Marta y los que quieren seguir saqueando el departamento del Magdalena. De manera pues que nosotros, que hemos levantado un proyecto de orden nacional, que inclusive estuvimos en una consulta presidencial, pues somos conscientes que cada ataque que nos hacen es para lesionar ese proyecto. Por eso me detuvieron cuando recogí 2 millones de firmas, y por eso cuando sacamos este resultado de 500.000 de votos han desatado casi que su furia a través de los órganos judiciales. Son 62 procesos para detenernos. Pero el cambio finalmente no se detiene. Las transformaciones que requiere nuestro departamento en materia de educación, de cultura, de salud, de emprendimiento, de buena administración pública, nos convoca precisamente a darle una respuesta a esta agresión. Y la respuesta no es exactamente como ellos la practican, con montajes, con mentiras, con sobornos a testigos, con intimidación. Nuestra respuesta es acudiendo a la comunidad, la que anhela el cambio. De manera que ya llegó el momento de recuperar el departamento del Magdalena y quitárselo de las manos a las familias y a los clanes que vienen administrando, que administraron la ciudad, esos 2 clanes que ahora siguen antes en la ciudad, ahora en el departamento. De manera que por ello
no vamos a dejar que nos roben nuestro futuro, ni un día más. Y apelo precisamente a todos los samarios y magdalenenses que están cansados de lo mismo, que están cansados del saqueo, del oprobio y la indignidad. Cambiamos la universidad, cambiamos Santa Marta, vamos a cambiar el departamento del Magdalena. Vamos a ganar en las urnas lo que nos quieren quitar los corruptos con todos estos procesos judiciales. Por eso anuncio como respuesta a todos estos ataques mi candidatura a la gobernación del departamento. Nuestra mejor respuesta será en las urnas. Entre tanto, también, por supuesto, con la compañía de nuestro equipo jurídico, haremos lo de siempre, demostrar nuestra inocencia, buscar que prevalezca la verdad, defendernos, como lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida, en este proceso de 20 años que ya casi completan, y en cada uno de los montajes, porque lamentablemente en Colombia se ha instrumentalizado buena parte de la justicia con fines políticos para eliminar contradictores o en el orden nacional o en el orden territorial. Ha sido muy difícil el tema jurídico del doctor Caicedo, no por las conductas, sino por las posiciones que se han tomado en la ciudad de Santa Marta. Miren, la Fiscalía entra en el 2016 una persona que se llama Vicente Guzmán Herrera. Nosotros tenemos aquí un cuadro donde vemos cómo desde la entrada de esa persona se han aumentado de manera muy rara y exponencial los procesos jurídicos contra Carlos Caicedo, específicamente por su actuar como alcalde. Ustedes deben recordar que Santa Marta, bajo la alcaldía de Carlos Caicedo y el proceso de él y la continuidad que tiene, cambió en cuanto a que por fin se hicieron grandes contratos frente a centros de salud, megabibliotecas y parques, que son las tres investigaciones más grandes que tiene el exalcalde de Santa Marta en esa ciudad, y ahora un homicidio que data del año 2000. Entonces empecemos de atrás hacia adelante. El homicidio del año 2000, que lo han asesorado los doctores Alejandro y el doctor Telles, y en otra parte el doctor Luis Carlos, y de manera indirecta y muy siguiendo los mandatos de los profesionales que me acompañan, pues ha tenido algo muy raro, y algo muy raro es que al doctor Caicedo en el 2006 lo llaman a indagatoria, y bajo la premisa de la ley procesal tenían que haberle resuelto situación jurídica máximo 10 días después, y curiosamente se la resuelven hace menos de 10 días, es decir, ustedes pueden ver que son casi 13 años después, en año electoral, cuando ya su aspiración a la gobernación sonaba y cuando había puesto otra vez al país a sonar en torno a su nombre por un referendo sobre la educación que había manifestado públicamente. Desafortunadamente, nosotros no podemos manejar comunicados de prensa porque nosotros sí respetamos la reserva del sumario, una reserva del sumario que tiene este proceso, pero podemos decir básicamente unos aspectos muy concretos. Primero, el doctor Caicedo llega a la rectoría de la universidad luego de un periodo muy oscuro, donde estaba gobernado por claros paramilitares confesos y condenados, entre ellos Trino Luna. Encuentra un ambiente obviamente muy contrario, y a pesar de eso saca a la universidad adelante con todos la persecución que existió, y en esa etapa de su vida también estuvo privado de la libertad 5 años de manera injusta hasta que el Tribunal de Bogotá lo absuelve. Los testigos que hay son todos paramilitares, testigos que aparecen además mucho tiempo después, donde no hay una sola circunstancia concreta de tiempo, modo y lugar que lo vincule precisamente con esos homicidios. Y tercero, se le dice al doctor Caicedo, dentro de esa situación, palabras más, palabras menos, que tenía que sacar del lado personas que no lo dejaban a él conectarse con fuerzas de ultraderecha armadas ilegales. Pues obviamente que eso se cae por su propio peso, y perdón por utilizar la palabra, es estúpido pensar que se va a ordenar la muerte de funcionarios de la universidad que eran de su libre nombramiento y remoción. Es decir, que bastaba con que el doctor Caicedo lo retirara y pusiera a quien quisiera. Jamás un móvil de un homicidio puede estar ligado a una persona o a un cargo que, además de ser amigos y conocidos del doctor Caicedo, se podría sacar de la universidad de la manera más fácil y más tranquila del caso, de tal suerte que nosotros tenemos toda la esperanza en que con los recursos y la situación se va
aclarar. Y frente a los 3 casos nuevos, pues sí queremos decir que nos llama mucho la atención cómo cada vez que sucede un hecho político hay un hecho jurídico que lo respalda y siempre negativo. Cuando el doctor Caicedo anuncia la recolección de firmas, viene una captura. Cuando recoge las firmas y es precandidato presidencial, vienen imputaciones y ahora esto. De tal suerte que yo sigo mandando el mismo mensaje que mandé hace 1 año y pico, en diciembre, ya hace 1 año y 2 meses, donde yo creo que a la Fiscalía en el nivel central o le están dando mal el mensaje o le están diciendo mentiras de lo que sucede en Santa Marta. Y yo creo que si se le pusiera un poco más de atención, no se estaría persiguiendo precisamente a las personas que han dado un cambio a la ciudad, sino otro sería el panorama. Años en una detención domiciliaria injusta, se lanza a la alcaldía de Santa Marta. En ese momento, todos los testigos que antes, paramilitares, habían hablado del caso de los asesinatos en Santa Marta, decían: Carlos Caicedo no tiene nada que ver, Carlos Caicedo era objetivo militar, lo íbamos a matar. Después del 6 de junio, cuando estos testigos ya habían dado ese reporte, él se lanza a la alcaldía y estos testigos empiezan a dar nuevas versiones, a retractarse, a decir otra cosa. Testigos totalmente mentirosos. De ahí en adelante ustedes tienen una línea de tiempo que comparan hechos procesales con hechos judiciales y esto se activa cada vez que tenemos un evento político como ahora que se lanza, se activa esto. Entonces, este señor ha pasado 19 años en este proceso. En este proceso no cabía la más mínima medida de aseguramiento, no cabía nada. Decirle que no tiene que reunirse con las víctimas, con los testigos, por Dios, todos los testigos han ido y han vuelto a ir al proceso. Entonces sí, esto es un llamado a atención dentro de los que nos concierne en la parte jurídica. Pues hay hechos políticos que hablará el doctor Caicedo, como abogados, porque no somos otra cosa sino eso, sus defensores. Tenemos que decir que esto pasa, que esto ocurre y que es verídico, y que en el caso de Carlos Caicedo no procedía la más mínima medida de aseguramiento. Y es importante resaltar, y les digo esto, uno de los intereses mayores de Carlos Caicedo y sus abogados es respetar los derechos de las víctimas. Cuando la Fiscalía enruta una investigación por homicidio hacia la persona que no lo cometió, está cometiendo un acto de impunidad. Las víctimas tienen derecho a saber quiénes fueron los causantes de ese homicidio y no fue Carlos Caicedo. Así que la Fiscalía tiene que respetar los derechos de las víctimas y hacer una investigación mucho más profunda, enfocada hacia lo que realmente ocurrió para evitar un acto injusto e impune. Tengo entendido que es el abogado de los casos de la Universidad del Magdalena. ¿Qué ha sucedido con la denuncia presentada por el exalcalde Carlos Caicedo en relación a un cartel de falsos testigos con el que se pretendió obtener unos falsos testimonios para incriminar con los casos de la Universidad del Magdalena? Bueno, gracias. Precisamente, Carlos Caicedo se ha referido a esa situación. Nosotros denunciamos la manera como paramilitares eran sobornados por abogados pagados y representantes de aquellos políticos que quieren combatir permanentemente a sangre y fuego a Carlos Caicedo. Lo denunciamos, hay una fiscalía en Bogotá que tiene la segunda especializada de la unidad de falsos testigos dicha investigación y estamos esperando que se ponga en marcha realmente, que dé resultados esa situación, porque hemos aportado todo lo necesario para mostrar de qué manera fueron a pagarles y a ofrecerles 1.500 millones de pesos. Les entregaron 100 millones de pesos a una de las bandas que manejaba los paramilitares en la época de los homicidios precisamente, y increíblemente no se ha llevado a cabo ninguna acción clara contra estos abogados, si se les puede llamar así, al servicio de los parapolíticos. ¿Sí? Les entregaron 100 millones de pesos y ni siquiera la Fiscalía, a pesar de lo que señaló tanto el paramilitar, que dijo haberlos recibido, como ante nuestra denuncia se movió a recoger esos 100 millones de pesos que tienen parientes guardados, esperando que la Fiscalía los utilice como elemento de prueba dentro de los procesos contra estos abogados.
Esperamos que eso se clarifique y que la Fiscalía realmente tome las decisiones pertinentes contra estos personajes y se muestre cómo todo ha sido un montaje en contra de Carlos Caicedo. No más. Ustedes no han hablado con nombre propio, pero yo creo que sí es el momento de hablar con nombre propio para poder hacer la pregunta. Es que quien aparece dándolo la denuncia ante una diligencia de justicia y paz son los hermanos Rojas Mendoza, Adán y José Gregorio Rojas Mendoza, excomandantes paramilitares de la ciudad de Santa Marta, quienes además, según sus testimonios, fueron quienes asesinaron precisamente a los señores de la Universidad del Magdalena. Y ellos denuncian que el hermano de la actual gobernadora del Magdalena, Álvaro Cotes Vives, es quien financió a unos abogados, Alex Fernández Harding y Dilia Barón Arias. A propósito, Alex Fernández, abogado de casi todos los criminales reconocidos de la costa, quienes se fueron a la cárcel Modelo a ofrecer 1.000 millones de pesos, entregaron 100 millones de pesos para sindicar a Carlos Caicedo, al actual alcalde de Santa Marta y a periodistas opositores de la ciudad y que denuncian temas de corrupción en el departamento del Magdalena, en el tema de poder construir unos falsos testimonios de cara precisamente a este proceso. Uno de los diálogos que hay ahí, que se evidencia, es que en diciembre, cuando ustedes lo capturan junto con el alcalde de Santa Marta, o en noviembre, era un regalo que le había hecho Germán Vargas Lleras a Álvaro Cotes Vives, de acuerdo a los testimonios de uno de estos abogados que figuran en esas grabaciones. Y para la época ya se estaba denunciando que Cambio Radical estaba orientando al fiscal general de la Nación para repartir órdenes de capturas a la gente que les era molesta en las regiones. ¿Será que todavía se mantiene esa constante cuando hoy se está conociendo que de nuevo el sobrino y el hijo de Álvaro Cotes Vives y el sobrino de la actual gobernadora aspira a la gobernación del Magdalena, Luis Miguel Cortes Abeles? Bueno, me limito exclusivamente a señalar algunos aspectos jurídicos para no meterme en eso. Sé, y dentro de las denuncias que se ha hecho contra los personajes que ha mencionado usted, señor periodista, está usted mismo. Es decir, que contra usted también han adelantado acciones para sacarlo del camino. Eso está denunciado, espero que la Fiscalía tome cartas en el asunto y que, como bien lo señala usted, se demuestre, se pruebe y se condene a quienes desde la parapolítica y desde los políticos corruptos del Magdalena han buscado sacar del camino a personajes como Carlos Caicedo y como usted, señor periodista. Pero ese es el cacique que está detrás de... Hombre, sí, ciertamente, yo he denunciado en distintas oportunidades que en mi contra hay una extraña actuación de parte de la Fiscalía. ¿Cómo se explica usted que tengamos esto? Es decir, usted puede observar estos numerales aquí, estos números, ¿cierto? Estos radicados corresponden a la apertura de procesos. Toda esta cantidad de procesos que me van a ir viendo, ¿sí?, tienen un propósito. Cuando fui alcalde, a como fuera el lugar, sacarme. Hacia el final, evitar que hubiese continuidad. Posteriormente, pararme en una candidatura en el escenario nacional, en una candidatura en una consulta presidencial. Y ya más recientemente, pues hay un interés de sacarnos del camino para que no haya continuidad en el cambio de Santa Marta, porque quieren recuperarla para seguírsela robando, saqueando, como lo hacían en el pasado. Yo encontré la ciudad en la ley 550, o como está el departamento ahora, en la ley 550. Sí, hay una persona poderosa que está moviendo esto, que tiene capacidad de influencia en el departamento del Magdalena, y que es el que le ha dado poder a este abogado Alex Fernández para que busque testigos falsos en mi contra. Su nombre lo hemos puesto de presente, que inclusive me amenazó de muerte. Yo temo por mi vida y por la vida de mis familiares más cercanos frente al poder del señor Álvaro Cotes, que es un poder intimidante. El abogado Alex Fernández, al que hacía alusión el periodista, trabaja para él, pero también trabaja para muchos confesos criminales en el departamento del Magdalena y la región Caribe. Es una situación bastante compleja,
porque además hay un intento recurrente de quitarme el esquema de seguridad para dejarme desprotegido. De manera que ciertamente que hay una actuación política que ha tenido consecuencias judiciales. Y como nosotros vivimos en una región que bien sabemos que la Fiscalía no actúa sino impulsada por intereses, aquí nos parece extrañísimo que en contra de ellos no haya prosperado una sola investigación, ni por el hecho de andar corrompiendo testigos, cuando los propios testigos lo confiesan, que no hay una investigación seria frente al saqueo de miles de centenares de millones de pesos en la vía de la prosperidad, que no haya ningún tipo de investigación para ninguno de sus aliados políticos, ni para ellos mismos, ¿cierto? Y todas las investigaciones se dirijan en mi contra. El señor Vicente Guzmán, director seccional de Fiscalía, claro que se ha ensañado en mi contra, claro que sabemos que vive permanentemente buscando medidas de aseguramiento en mi contra. Y yo me temo que este director seccional de la Fiscalía no actúa en solitario, seguramente tiene el impulso de algún sector político o la orden de algún superior, ¿cierto? Esto es lo que tendría que preguntarse también la prensa en este caso, porque al final fíjense lo que están buscando lograr, es que mi argumentación sea defensiva, no sea propositiva, que estemos siempre en las cuerdas judiciales, y a eso es lo que nos quieren someter, hasta que los derrotemos en las urnas. De manera que la decisión nuestra es irlos a derrotar en las urnas. No tenemos este tipo de herramientas turbias, sucias y bajas, que son las que ellos utilizan para sacar a los contradictores del camino, y que se utiliza por parte de los sectores de las mafias, o a veces la extrema derecha furibunda que busca descalificar a líderes o actores sociales o alternativos. En este caso concreto, pues hemos colocado las denuncias y no ha pasado absolutamente nada. De manera pues que nosotros iremos a seguirnos, por supuesto, con el equipo de abogados defendiendo, pero por el otro lado vamos a evitar que logren parar el cambio y vamos a llevar el cambio al territorio donde ellos están asentados y que han venido pues empobreciendo y llevando a la más absoluta miseria. Esta rueda de prensa no solamente resultó interesante por el anuncio que hiciera Carlos Caicedo Omar en relación a su aspiración a la gobernación del Magdalena, sino que toda la plana mayor jurídica que asiste a Caicedo Omar se va a enfilar al famoso cartel de falsos testigos de que se denunciara al jefe del clan Cotes del departamento del Magdalena, Álvaro Cotes Vives, y sus abogados Alex Fernández Harding y Dilia Barón Arias. Lógicamente a eso se suman también periodistas de las emisoras Radio Magdalena, Radio Rodadero, el link de elarticulo.com y otras links y páginas de internet en Facebook que han venido impulsando la creación de estos falsos testigos y también la plataforma de anunciar estos falsos testimonios con los que han querido enlodar a Caicedo Omar. Pelea para largo, de acuerdo a lo que se vislumbra en estos meses por venir. Quedamos atentos a otros cortos de Sumario TV.